completos. Bueno, bienvenido Ángel. Es tu día, tu presentación. Ahora sí estamos completos. ¿Cuál va a ser el flujo de esta presentación? ¿Quién va a empezar? ¿Cómo vamos a continuar? Empezaremos me parece que sí, con el señor Max Hernández. Continuamos con Max Hernández Calvo y concluimos con Gustavo. Ángel, claro, Ángel terminaría la mesa, pero en representación de los ponentes podemos empezar así. Bueno. Bueno, en primer lugar mi agradecimiento a Ángel, a Gustavo y a la Galería Germán Krüger por esta invitación. Me siento además reconfortado por la presencia de Ramón Mujica, con quien alguna vez compartimos una mesa también de la producción de Ángel Valdés, y cuyo conocimiento de cuando menos este par de secciones del tema es verdaderamente impresionante. Bueno, ¿qué poder decir sobre esta muestra y este libro? Haber traspuesto este umbral de penumbra, este ingreso a una oscuridad de la cual esta obra busca dar un sentido visual. Gustavo escribe en algún momento que esto podría ser la metaforización visual tanto de un itinerario personal cuanto de un momento complicado de nuestra historia. Entonces, mi tarea es complicada, ¿no? ¿Cómo entender una creación con una impronta tan personal y articularla con las cosas que esta muestra de lo que ocurrió hace muy poco en el Perú y sigue ocurriendo, pero además recoge una imaginería de un periodo importantísimo de nuestra historia que en algunos momentos es injustamente olvidado, ¿no es cierto? Solemos hablar de lo inca y lo pre-inca, y solemos hablar de la república, y nos olvidamos de todo el arte virreinal. Uso la palabra virreinal porque usar la palabra colonial me expondría a las iras de Ramón. Entonces, ¿cómo podemos entender eso? ¿Y cómo podemos entender una trayectoria personal que está presente acá de alguien que fue rockero, que se entusiasmó en algún momento por la política y que esto lo llevó a pasar momentos difíciles en la prisión, que trabajó en televisión, que conoce de pixeles y que atravesó un largo periodo de oscuridad en la cual salió encontrando sentido espiritual y religioso.
cómo poder plantear. Y, por ejemplo, el cuadro del perro, que está a la entrada, un poco una suerte de cancerbero mortuorio, ¿no?, que nos está diciendo que hay que atravesar ese umbral, un poco como el Hades griego, para podernos adentrar en estos cuadros que tengo a la espalda, que a mí me parece realmente magnífico, la caja negra, con todo lo que la palabra caja negra, la expresión caja negra significa, ¿no? La caja negra, que es aquello que queda del avión tras un desastre. No es que no haya una caja negra en los aviones que siguen volando, pero está profundamente asociada a ese resto que puede explicar un poquito, que puede ser el testimonio, si no de un naufragio, sí, de una caída perpendicular que termina un itinerario que quería ser mayor y con un destino distinto. Todo el tema trinitario, que es tan importante, y sé que esto no tiene nada que ver, pero creo que en esta muestra todo tiene que ver con todo. Así que me voy a permitir decir esto que de repente no tiene nada que ver. A mí me impresionó alguna vez muchísimo una instalación de Joseph Cos, 1 y 3 siglos. Otra Trinidad, una Trinidad distinta. La instalación de Cosmos, que está en varios museos, presenta una silla hecha por un carpintero, no un maestro ebanista, por indicaciones de Cosmos, un fotógrafo, que no es tampoco uno de los grandes fotógrafos de San Árbol, no es destino por traerlo acá a nuestro país, un fotógrafo que toma una foto del tamaño natural y luego una ampliación de una imagen de la definición de la palabra silla, y llama al texto, llama a la instalación 1 y 3 sillas. Una imagen, la silla concreta y la definición de la silla. Se trata de otra Trinidad. Y entonces es interesante jugar con esta idea de repente, ¿no? Para hablar de conflicto, basta una lógica binaria. Este contra este. Pero una lógica trinitaria permite una multitud de combinaciones, una multitud de transformaciones, y permite una apertura que va más allá del conflicto. Conversando con Ángel, queda claro que la opción espiritual, religiosa, pero una religiosidad particular, ha sido muy importante en ese periodo. Y entonces creo que una de las posibilidades que nos ofrece esta muestra y este texto es tratar de entender si la salida a esta situación que en algún momento Gustavo califica como una situación postraumática en el caso de Ángel, y yo creo que en el caso de la sociedad peruana
sí todavía responde a lo que en sociología se define como una sociedad postraumática. Implica el tipo de elevación que requiere una opción espiritual. Lo dice alguien que es bastante descreído y que en alguna medida es una especie de remanente superstite del racionalismo del siglo XIX, lo cual de repente le da más importancia a lo que estoy diciendo, ¿no? No sé si en esta muestra y hay algunos cuadros que lo revelan con singular fuerza, algunos colores claros que resaltan y salen totalmente fuera de esa penumbra de la cual habla tanto la obra de Ángel cuanto el texto de Gustavo. Esta disposición de los colores, este rojo y ese negro oscuro. Y luego, algo que me pareció muy interesante en la disposición, que es ese sol final, ese sol construido con cajas de fósforo ínfimo, y que yo le decía a Ángel que era el sol poniente, el camino occidente, y él decía, no, es el sol en el levante. Y decía, bueno, de repente eso también tiene que ser con los años, ¿no? A medida de mejor no pretender que está uno viendo el levante sino bien el poniente, pero creo que también el sol, cuando yo lo he visto amanecer, no lo he visto de esa manera, pero de repente, bueno, y eso me ha amanecido muchas veces el muchacho, pero sea levante o sea poniente, creo que marca también un itinerario, un camino, y algo que de repente pues requiere de palabras que exceden palabras de puro racionalismo. De repente el uso de latín, unis, el uso del griego, escatos, que no construiría, de repente también está aludiendo a esta suerte impresionante de la presencia del occidental en nosotros. Eso que no sé si fue Urlar Pietri o Octavio Paz definieron cuando dijeron que América Latina era el extremo occidente. Estamos marcados por el occidente, pero de repente están al occidente, de repente nos resbalamos y caemos no sé dónde, ¿no? Pero si no caemos, y hay una obra hecha a la limón por Ángel y por Gustavo, donde hay un perro de plata que se llama La Caída, con un niño, Manuelito, tanto fracturado, roto, pero con posibilidad de ser recompuesto. Entonces, me parece que es esto un poco lo que podría intentar comunicar, es decir, cómo en el mundo interno de Ángel, en la muestra aquí expuesta, hay probablemente una suerte de correspondencias entre una historia personal, entre un inconsciente abierto a lo más privado y a lo público, y en donde esta obra no se puede entender sin apelar a nociones como sincretismo, como sobre
dimensionamiento, como todas las cosas de las cuales habla Freud, y una en particular, la sobredeterminación. Muchos de estos cuadros son evidentemente sobredeterminados, determinaciones privadísimas, determinaciones subjetivas más o menos transparentes, determinaciones sociales que la atraviesan con conciencia o no del artista, y sin apelar a nociones ya más sociales como sincretismo, como mestizaje, como esa posibilidad y esa potencialidad de síntesis que ofrece una patria como la nuestra, plural, mestiza, pero mestiza en un sentido plural de la palabra mestizaje, ¿no? Les agradezco nuevamente por haberme dado la oportunidad de plantear estas pequeñas líneas, pequeños trazos de un esbozo de conversación que tal vez de repente podamos continuarla, ¿no? Yo no tenía muy claro el formato de hablar, de conversar. Yo creo mucho en la conversación, creo en la razón dialógica, no creo en el monólogo, yo más bien repito los diálogos, y como decía David Tracy, este sacerdote americano, en el debate, incluso en el diálogo más encendido, siempre hay un intento de llevar mi punto de vista adelante. Mientras que en una conversación lo que queremos es seguir conversando. Gracias. Max Hernández Calvi. ¿Está esto encendido? Primero que nada, gracias a todas y todos ustedes por estar acompañándonos acá. Gracias, Gustavo y Ángel, por la invitación. Y también, claro, gracias a Lina por acoger este evento, esta exposición y a todas nosotras. Mientras escuchaba lo que decía mi padre, pensando en la muestra, escuchaba también inevitablemente las bocinas de los autos que tan generosamente nos deleitaban con su música. Y mientras escuchaba esa simultaneidad de cuestiones, voces humanas, sonidos anecdóticos, sonidos marginales, etc., pensaba en los trabajos y en algunas ideas que me vienen frente a la obra de Ángel, y además de cara a las lecturas que propone Gustavo a lo largo del libro, ¿no? Y lo que me interesa es hablar de esa simultaneidad de los sonidos, y estoy simplemente refiriéndome al aquí y ahora para situarnos un poco, porque creo que lo que hace Ángel es también hacernos un corte en sección de aquí y ahora, que fueron en algún momento y probablemente siguen siendo también, en donde conjuga un universo de referentes que, como insistía mi padre hace un minuto, abarcan desde lo personal, biográfico, algunas cosas que más o menos se sabe, otras que Ángel se llevará a la tumba, y otras que son, tienen que ver con nuestra historia compartida como ciudadanos de esta gran nación, y otras que tienen que ver con
historia de esta región, no solo del país, sino del prepaís. Y siento que opera, que en este corte en sección tenemos este universo referencial en donde lo pasado ancestral, sea andino o colonial, pero también lo pasado individual, sea la infancia o la juventud de Ángel, o el presente de este país o de Ángel o de esta sociedad, conviven, conversan, se pelean también, y nos presenta a este corte en sección de todo esto a la vez, en donde nada se ha liquidado, en donde nada se ha agotado, en donde nada se ha terminado, donde todo está operando como si estuviese operando ahorita, porque está operando ahorita. Y lo que siento que hace Gustavo es establecer esos nexos entre lo que está presente en las imágenes, pero también lo que no está presente, o sea, en las imágenes que no están, con las cargas que pueden tener detrás, o sus historias que no necesariamente tenemos claramente presentes en la cabeza, claramente registradas, y arrastra todos esos legajos también que tienen de historia, de cargas, de sentidos, de tradiciones, y empieza a tejer menos como una tejedora que como una araña, en donde está planteando conexiones que son también, y uso la araña porque más que arroparnos es esta cuestión que te captura, ¿no? Que te captura en términos de las imágenes, pero también del discurso, que busca capturarte los sentidos y envolverte en las capas de asociación, en las capas de referencia que pone el juego, ¿no? A lo largo de, en general, toda la producción, solo que en algunas imágenes es marcadamente evidente, como la que tenemos aquí atrás, esta pieza fantástica, en donde tenemos capas de imagen, las capas de imagen, y por ejemplo, cuando tienen la cajita ahí delineada en el ratillo, que además es un delineado, tiene además la transparencia, entonces tienes momentos de opacidad, momentos de transparencia, cosas que además con las señoritas que están acá adelante, atrás, que tienen esas texturas, los textos, o las fotografías detrás o de al lado. Entonces, ahí se hace muy patente esto que digo, esta simultaneidad de todo, y de todo que dispara en términos de tiempo para atrás como para adelante, pero también lateralmente en términos de los universos de referencias culturales, políticas, sociales, tecnológicas, teológicas, etc. En tal medida creo que lo que Ángel nos plantea es que como espectadoras, como espectadores, en términos de cómo interpretar lo que tenemos ante nuestros ojos, cómo encontrar los sentidos de asociaciones de lo que está ahí, esta figura que está junto al lado de esta otra figura, y por qué esta otra figura es retratada de tal o cual manera. Entonces, tiene todas esas cuestiones que son insignificantes. Algunos podemos deducir, otras decía deben ser, o se nota que son altamente críticas porque son altamente personales. Y si hablaba del cancerbero, yo quisiera pensar Gustavo como un caronte que nos busca
busca llevar por este mar o este cuerpo acuoso de asociaciones múltiples para ayudarnos a entender las múltiples posibilidades de sentido que se encierran en la obra. Más o menos eso. Bien, gracias. No, nada, gracias. Simplemente a Max Hernández Camarero y a Max Hernández Calvo. Estoy particularmente orgulloso de haber logrado reunir precisamente debajo de la presencia monitoria de la Trinidad de tres personajes iguales, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de Ángel Valdés. Es el tipo de situaciones que lo reconcilia uno con la vida, por lo menos con la vida espiritual. Y el arte, uno quisiera, es parte esencial de esa última categoría. Gracias evidentemente al IPNA, no solo por la oportunidad de estar hoy aquí, sino por el haber asumido con tan sorprendente tolerancia la extravagancia de este proyecto. Me remito al concepto etimológico de la extravagancia, ¿no? El vagar errante por fuera de los límites. Y es precisamente desde ese ethos que acepté el desafío, esa es la palabra, de Ángel Valdés, a quien tengo que también agradecerle por arrojarme, por colocarme en la barca de intentar conducirla entre los muertos, porque es desde esa ética de la errancia que la obra de Ángel adquiere tan singular pertinencia. En particular porque es una errancia aparentemente azarosa, pero nunca arbitraria. Ella está siempre articulada a una necesidad interior. Y en momentos en que el arte se ha vuelto casi un discurso de mandatos, ¿no es cierto? Es decir, esta disciplina programática, donde además la subversión es hoy la academia y hay manuales perfectamente publicados sobre cómo ser un aplicado mal comportado en la República de las Artes y triunfar de esa manera. Encontrar un espíritu libre que hace del arte un jardín de senderos que se bifurcan según las necesidades del deseo, que pueden a veces ser también necesidades autodestructivas, pero son siempre genuinas. Eso es una experiencia cada vez más rara, más excepcional, que debe ser no solo celebrada, sino acompañada, reflexionada. Y eso es lo que hemos estado haciendo, en realidad desde 1992, creo que empezó nuestro diálogo, ¿sí? Pero de manera, bueno, yo he escrito varias veces sobre Ángel, he curado algunas otras muestras que lo involucraban, etc. Pero en estos últimos 2 años que nos hemos involucrado en el hurgar, a veces intimidante, de las situaciones más diversas y a veces más oscuras, de un proceso personal que deviene texto artístico. A mí me importa cada vez más volver a esa libido artística hoy despreciada, que en otros tiempos, por ejemplo, se resumía con una frase también despreciada ahora, como la del arte de necesidad interior.
Aun cuando puede en apariencia equivocarse, el artífice, en este caso Ángel Valdés, es siguiendo ese llamado, esa vocación viene de la palabra llamado, ¿no? Siguiendo ese llamado que todo lo que un trabajo de arte implica encuentra su justificación final, muy al margen de los resultados plásticos o aquello que queremos valorar en términos estrictamente estéticos. Hay un verso de César Vallejo al que siempre retorno y que muchos seguramente lo conocen sobremanera. Quiero escribir, pero me sale espuma. Por supuesto, existen 365 maneras válidas de interpretar ese verso, pero el que cada vez la manera que me engancha desiderativamente a esa expresión es mi interpretación fantasiada de cómo se metaforiza un arte ya no solo de necesidad interior, sino de pulsión corporal. Es decir, César Vallejo no escribe poesía por cumplir con un mandato literario o un programa profesional. Escribe poesía porque no puede no escribir poesía. Y explorando los nudos ocultos, los nudos profundamente personales que se ocultan y se transfiguran, se condensan y se desplazan a través de la prodigiosa imaginería de Ángel Valdés. Creo que aquí estamos precisamente en una instancia privilegiada de esto que acabo de denominar un arte de necesidad interior, y por eso me interesó tanto lo que Max Hernández Camarero nos empezaba a plantear en esos términos. Y también entonces lo que nosotros hemos intentado hacer en la exposición y además en el libro es quebrar los esquemas académicos, los mandatos disciplinarios respecto a lo que es una retrospectiva. Lo que tenemos frente a nuestros ojos es más bien un esfuerzo de introspección, incluso invadiendo fueros ajenos, disculpa, Max Hernández Camarero, manejando algunos conocimientos rudimentarios, en mi caso, obviamente no el de Max, del psicoanálisis, para percibir cómo lo social, lo sexual, lo religioso y lo político, sin duda, se articulan desde una trama, desde una necesidad que es la de un inconsciente que pugna por articularse en imágenes cuyo sentido incluso supera la comprensión inmediata o voluntaria del autor. Hay aquí en funcionamiento un erupcional continuo, a veces como lapsus, pero prolijamente elaborados. Eso es interesante, cómo un lapsus puede estar tan cuidadosamente articulado del inconsciente personal. Pero además, y esto ya es una teoría delirante mía, creo que hay acá eso que yo denomino la semiosis cósmica. La discusión artística, la discusión interpretativa del arte se agotan demasiadas veces entre aquellos que sostienen aquellos que priorizan la semiosis personal de la obra y aquellos que por el contrario postulan de modo a veces absoluto o casi la semiosis social. Lo que desde hace algunos años, desde la praxis del museo y otras aventuras más personales, estamos intentando vislumbrar apenas es la posibilidad de articular ambas perspectivas y subsumirlas además en una tercera semiosis. Hay que pensar en triadas. La semiosis cósmica, que es aquella que nos revela un sentido que ya ni siquiera es el del zeitgeist,
el del espíritu de la época, sino que tiene que ver con un devenir casi astral que supera incluso la historia del humano. Hay una frase bíblica, ¿no? El espíritu sopla donde quiere. Pienso que a veces, en momentos privilegiadamente inconscientes, porque creo que la semiosis cósmica funciona sobre todo allí donde el artífice no es consciente de que él está siendo instrumento de ella. Hay momentos en que un soplo que algunos querrán llamar divino está empujando el velamen extendido de la praxis artística. No digo nada realmente muy novedoso. Lévi-Strauss formulaba la idea de que en realidad no son los seres humanos los que se comunican entre sí utilizando los mitos para ello, sino por el contrario, son los mitos los que se comunican entre sí utilizando a los seres humanos para ello. Intentar desentrañar estos misterios que algunos considerarán absurdamente esotéricos es que me involucro, aunque no de manera exclusiva, pero sí de manera incisiva, quisiera usar, en procesos y en trayectorias como las de Ángel Valdés. Y eso, la estructura de esta muestra lo pone en evidencia, lo pone también en evidencia la estructura del libro, que deliberadamente evita el formato del coffee table, donde se privilegia el goce visual de la imagen en gran formato y el couché de 500 gramos, es una hipérbole, para más bien, y además las imágenes se aíslan en una suerte de deriva estrictamente icónica de centenares de páginas donde el único protagonismo es el de la reproducción fotográfica. Acá, con abierta complicidad y acuerdo, evidentemente, hemos querido articular una propuesta editorial y quiero agradecer también obviamente a Carlos Rivelli, que fue quien asumió el manejo del trabajo práctico de la edición y también obviamente con sus colaboradores el diseño gráfico. Aquí lo que quisimos hacer era establecer una relación casi de alianza y lucha entre el discurso icónico y el discurso textual, buscando la posibilidad de que el catálogo de una muestra sea también un libro reflexivo. Los resultados los tendrán la calidad de los resultados la tendrán que determinar ustedes. Yo más bien solo quiero plantearles el lugar de mi compromiso personal en esa propuesta, que no podía ser de otra manera, en realidad tiene que ver con 3 compromisos, otra vez la actualidad. Y son 3 compromisos en los que me siento identificado con otros tantos compromisos del propio Ángel Valdés. El primero tiene que ver con el compromiso con la materialidad plástica misma. Vivimos en un momento particularmente trágico para todas las ideologías que se quisieron revolucionarias, radicales, subversivas. Y es la derrota, quizá final, no lo sabemos, la derrota de todos esos sueños y utopías, pero no por haber sido abatidos en el campo de batalla, sino por el contrario, por haber conseguido un triunfo suicida. Las ideologías revolucionarias en el arte y en la política hoy mueren de éxito. Y podemos ver cómo en el poder estatal, artístico, académico, todo lo que se planteaba como transgresor y liberador se convierte en una represión, una opresión. Ese fue un lapsus. Una opresión quizá más temible que aquello que se pretendió y se logró derrocar. Y dentro de
este ciclo de triunfos que son derrotas, pienso en el discurso de la desmaterialización del arte, que surgió planteando la disolución final de la mercantilización de un objeto llamable arte, y que ahora, sin embargo, contempla y celebra como la documentación de ese objeto o el discurso sobre la documentación de ese objeto alcanza a ser, podría ser la manifestación paradigmática de aquello que Karl Marx llamó el fetichismo de la mercancía. Ante esa crisis radical de contenidos y sentidos en la ideología de la desmaterialización del arte, hay un sueño subversivo recuperado al contemplar la manualidad, al contemplar la iconicidad, al contemplar la casi tactilidad visual de el trabajo lento. Yo creo que hay que volver a la idea de un arte lento, moroso, trabajoso, sudoroso, como el que tantas de las obras que ahora estamos viendo nos plantean. Y aquí lo que dijo Max Hernández Calvo me pareció particularmente lúcido, y creo que es precisamente el tipo de reflexión sobre el arte al que debemos volver, sin excluir, por supuesto, todas las otras opciones que en esa disciplina existen. Es decir, volver a mirar con absoluto rigor visual las complejidades y los desafíos que la materialidad plástica misma nos ofrece. Y cuando tú planteas muy agudamente cómo el trabajo de la línea niega, pero al mismo tiempo transparenta el contenido icónico sobre el que se impone, creo que estás poniendo, estás desentrañando una de las claves para la fascinación que obras como Caja Negra nos ofrecen. Esta obra en particular, además, si me dices, es muy pertinente porque es una obra hecha a 4 manos. Es decir, tiene una coautoría, creo que está Alfredo Márquez por acá, él es también responsable de Caja Negra, y hubo casi una división de trabajo donde lo pictórico estuvo bajo la conducción, por así decirlo, de Ángel, y lo gráfico bajo la conducción de Alfredo, y aquí también hubo una alianza con una dialéctica que a veces genera resultados tan portentosos y culminantes como el que estamos contemplando. Entonces, tu visión de ese preciso detalle de la transparencia de la tinta serigráfica sobre la sombra, el fantasma de lo pictórico que está siendo aparentemente negado, pero de alguna manera también reafirmado por ese gesto, me parece tan singularmente adecuado. Y esto, además, por el segundo compromiso al que quería hacer referencia. Hablé de mi compromiso con la materialidad plástica. Ahora quiero hacer una muy rápida alusión a mi compromiso con la materialidad histórica. Yo siempre, al hablar de este cuadro, intento resumir algunos de sus postulados filosóficos, por así decirlo, con la idea de que el Perú no es un país, mucho menos una nación, eso sería un disparate plantearlo, sino un archipiélago de temporalidades dislocadas y ásperamente dislocadas y ásperamente superpuestas. El Perú es un país donde ningún pasado está cancelado, y creo que sobre eso, a eso estaba apuntando algo importante de lo que tú decías, Max Hernández Camarero. Ningún pasado nuestro está cancelado, todos ellos se acumulan y se derrumban sobre nosotros, y nosotros los encarnamos, y con esas pugnas y contradicciones tenemos que vivir. El arte de Ángel Valdés, no solo de él, por cierto, pero estamos ahora hablando esencialmente de él, es glorioso porque hace de la necesidad virtud, y no niega,
no reprime, sino más bien productiviza las diferencias que nos constituyen. Y acá, otro saludo a lo que planteaba Max Hernández Camarero, importa subrayar la reivindicación desplazada, la reivindicación crítica de ese periodo prodigioso de nuestra historia que fue el virreinato. Creo que eres Francisco Stasny, quizá Ramón tú nos lo puedas confirmar, quien decía que teníamos que releer al virreinato peruano como nuestra edad media, casi digo clase media. Hoy estoy lleno de lapsos, estoy en tu presencia, me está... Ya. La Edad Media es ese periodo de fusión violenta, contradictoria y sin duda atravesada de injusticias terribles, pero que logra algún tipo de fusión, del cual surge un ethos cultural, social, histórico, y de allí, siglos después, surgirían lo que ahora llamamos las naciones. Esta presencia impresionante del occidental en nosotros, esta idea de América Latina como extremo occidente, que ahora, donde ha surgido este discurso tan retórico de lo descolonial, esa idea me parece que tiene que ser retomada, no con una idea, no con un concepto, qué sé yo, franquista, por así decirlo, ¿no? De recuperar las glorias del Imperio Español. No se trata de eso, se trata de asumirnos en nuestras contradicciones para poder realmente hacer de ellas no un congelamiento en el agravio, sino una riqueza nueva para forjar una cultura distinta, emancipada y emancipadora. Y aquí voy a dar un solo ejemplo de lo que quiero decir, porque es el más pertinente para el tipo de imágenes que nos rodean: el cristianismo andino. Yo vengo sosteniendo a lo largo de diversos proyectos que la terrible forja, la terrible, violenta, esto va a sonar paradójico, desalmada forja de la aventura evangelizadora en América, da como resultado, sin embargo, uno de los momentos de excepción en la historia del espíritu humano, que es el cristianismo andino. Esa portentosa maquinaria de sincretismos, donde todo lo nuevo europeo que se imponía tenía que invertirse, revertirse, travestirse para mantenerse válido en su propia lógica y prédica, pero también para contener y darle una vida nueva, aunque distinta, a las latencias de todo aquello que supuestamente se estaba reprimiendo. Hay un momento mágico en esta exposición, disculpe si estoy siendo